Gracias por continuar en nuestra sintonía y comenzamos con el enfoque juvenil de este viernes. Recuerde que todos los viernes decidimos abordar temas importantes de nación que se han dado durante la semana y poderlos analizar. Traemos analistas siempre jóvenes para poner otro punto de vista y a partir de otro enfoque entender las problemáticas que se han estado dando. Si usted se recuerda, llevamos ya 2 viernes analizando el tema del agua y este día decidimos tomar las 3 propuestas más emblemáticas que se han presentado a la Asamblea Legislativa y presentárselas a usted. Lo que vamos a ir haciendo este día es que vamos a ir presentando en pantalla la propuesta que ha presentado el Foro del Agua, la propuesta que ha presentado la ANEP y la propuesta que ha presentado la UCA, para que al final poder entender cómo funcionan estas propuestas, cómo trasciende esto, si hay privatización, si no hay privatización y cuáles son los elementos más trascendentales de esta ley. Como siempre, y se lo mencionaba al inicio, traigo invitados para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando y ellos nos ayuden a analizar con sus opiniones. Paso a presentar entonces a Patricia Carranza, quien estuvo con nosotros también el viernes anterior. Ella es estudiante de Ciencias Jurídicas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Patricia, buenos días. Buenos días, Wilmer. Yo estoy feliz de la vida de estar acá, compartir un programa más contigo, en esta ocasión con nuestros colegas que nos acompañan este día y poder brindar opinión hacia nuestra población. Bueno, yo estoy más feliz también de que estés acá con nosotros, ¿verdad? Y de igual forma paso a presentarles que también nos acompañó la semana anterior Greg Sandoval, quien es estudiante de Ciencias Jurídicas. No es el de las sombras de Greg, no se preocupe. Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la gente madrugadora que ya nos está sintonizando, esperando por supuesto pues opiniones distintas de las que se están generando generalmente en el país. Y pues un gustazo estar aquí con ustedes. Y algunos emocionados ahí, llevaron al de la película, dijeron, le voy a pedir algunos consejitos. No, señor. Vaya, vamos también a presentarle a Danilo Murga, quien es abogado y notario y que también estuvo con nosotros la semana pasada. Danilo, buenos días. Muy buenos días, Wilmer. Muy buenos días, compañeros panelistas. Muy buenos días a usted, amigo televidente, que siempre nos sintoniza. Muchas gracias por permitirnos esta mañana llegar hasta la intimidad de su hogar. Buen provecho a la gente pues madrugadora que desayuna y aprovechando quizás el comercial, Wilmer. Feliz Día del Maestro. Así es, a todos los profesores y maestros que tan noblemente pues desarrollan esta función. A mi madre, feliz día, mi maestra por excelencia. Bueno. Y al resto de maestros, muy buenos días. Póngame medidito este niño. Decía mi mamá, vos podés tener 21 o 30 años, pero no dejas de ser mi hijo. Venga para acá el garrotazo, me decía. Así es. Pero bueno, así es la cosa. Bueno, y también les voy a presentar a quien nos va a ayudar a entender cómo es esto de las leyes, cómo funciona y cómo es que se han estructurado. Alguien que ha estado dentro del proceso de la formación de estas leyes y estoy hablando de Luis Alonso González Ayala. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ambientalista, con formación en Gestión de Riesgo, Adaptación y Cambio Climático y Ecología Política, parte del equipo de la Dirección de la Unidad Ecológica Salvadoreña y miembro del Foro Nacional del Agua, de la Mesa Nacional Frente a la Minería y la Mesa de la Soberanía o por la Soberanía Alimentaria. Luis, buenos días. Buenos días, Wilmer. Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por poder abordar un tema tan importante y la invitación para poder analizarlo. Y un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos a comenzar porque esto va para largo y a veces el tiempo se va volando. Vamos a comenzar, pero antes de ello quiero hacerle una referencia así rápidamente. La primera ley que vamos a estar analizando, que fue la que dio el Foro del Agua, fue presentada el 22 de marzo del año 2006. Hay que entender esto para poder contextualizar cómo se presenta una ley el mes pasado y esta ley pasa rápido a la Junta de la Directiva y por qué una ley que venía desde el 2006 no había pasado a la Junta Directiva. Vamos a analizar este, que es uno de los puntos importantes. El otro importante también, que también el 22 de marzo del 2006, la UCA también presenta una propuesta. Entonces, estas son las 3 leyes que las 3 propuestas hasta ahora de ley que vamos a estar abordando este día. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle en pantalla la primera ley, que es la del Foro del Agua, que la vamos a ver en este momento en pantalla y lo que vamos a hacer es que le vamos a ir leyendo partes de ella para que vayamos entendiendo cómo es que funciona esta ley y algunos elementos importantes dentro de ella.
Vamos hasta la parte de finalidad de la ley y ahí le voy a leer esto que dice. Dice promover la planificación del manejo integrado y sustentable del agua a nivel de cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas, considerando el ordenamiento territorial, las acciones para una gestión integral y la participación equitativa de la población, con especial énfasis en la participación, y oiga esto, responsable, activa y comprometida de los actores públicos, privados y locales directamente involucrados y que se beneficien del aprovechamiento de los recursos hídricos. Dos elementos acá. Uno, está la parte privada, no se está excluyendo la parte privada. Dos, están los actores públicos y sobre todo están también los actores locales. Vamos a comenzar con Luis. Luis, lo primero que quiero entender es a qué se refiere cuando la propuesta menciona la gestión integral con la participación equitativa de la población, con especial énfasis en la participación responsable, activa y comprometida de los actores públicos. Bueno, primeramente decir de que la propuesta plantea la gestión pública. Entonces está diciendo que el que va a ser encargado de administrar el agua es el Estado. Y plantea la visión de cuenca. Es decir, porque el agua no nace del chorro, nace de las cuencas hidrográficas. Ahora, partiendo de esas premisas, plantea de que hay usuarios, y entre los usuarios efectivamente están los privados, están las personas, están los regantes. En ese sentido, se va a administrar junto con ellos la adecuada distribución de este bien natural. Pero plantea de que se va a utilizar la visión de cuenca, sabiendo de que hay más elementos ecosistémicos que permiten que haya agua en nuestros hogares, pero además que va a ser un ente rector público, lo plantea ese principio y está enarbolado en toda la ley. Entonces creo que esto es importante porque son elementos que no se van a encontrar en todas las demás leyes. Y eso creo que son elementos fundamentales de cara a garantizar el derecho humano al agua. Greg, ¿qué opinas tú que sean, en este caso, un ente público el que lo maneje y que no sea un ente privado? En este caso estamos viendo de que este ente público es un equipo multidisciplinario del gobierno, básicamente que la mayoría designados del el órgano ejecutivo, desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, incluso se incorporan en el equipo, es decir, toda la responsabilidad que se va a derivar de las acciones del Consejo Nacional del Agua van a estar a la vista pública, van a estar al escrutinio público, todas las decisiones van a tener directamente la venia del gobierno propiamente. Es parte de lo que el compañero aquí nos estaba mencionando, la administración pública de una forma bastante expresa, bastante clara. En ese sentido, la responsabilidad que adquiere el Estado a partir de todos los instrumentos también internacionales que ha suscrito, se ven reflejados en lo que yo considero una coherencia entre lo que se ha venido adoptando legalmente y ahora a querer desarrollar en la práctica, poder ejecutarlo de una forma transparente. El elemento importante es, dentro de esta ley, el primer elemento es la participación pública y la participación ciudadana. Recuerde que usted nos puede escribir a nuestro WhatsApp, que le aparecerá en pantalla, y también nos puede llamar a nuestro número telefónico. ¿Cuál es la pregunta de este día? ¿Usted está de acuerdo que el consejo, que es el que va a manejar el agua, esté presidido por la empresa privada o solo deberían ser actores públicos y ciudadanos quien debería presidirlo? Le dejo esta pregunta, usted nos puede escribir a nuestro WhatsApp y a partir de las 7:20 vamos a comenzar a responder llamadas y vamos a comenzar de igual forma a responder los mensajes de WhatsApp que nos estén saliendo en pantalla. Bueno, ahí tiene usted el tema y para estar atentos a quienes se nos van sintonizando, estamos analizando las 3 propuestas de aguas que están ahora en la Asamblea Legislativa. Vamos ahora a presentar la propuesta de la ANEP. Vamos a presentar una parte de la propuesta de la ANEP y usted lo va a ver en pantalla y voy a leer algunos elementos de esta propuesta que usted va a ver en pantalla en este momento. Si nos ponen por favor la propuesta de la ANEP. Gracias. En la propuesta de la ANEP hay 2 elementos bien importantes que hay que tomar en cuenta. Uno es, dentro de los objetivos de la propuesta de la ANEP aparecen 2 elementos que se los voy a leer. Uno dice, el pago de tasas que doten los recursos a la institución para hacer las inversiones necesarias para mejorar, recuperar y proteger los recursos hídricos. Se refleja la parte de la protección de recursos hídricos, pero que permitan a los usuarios privados seguir siendo competitivos en la región. Esto es parte de los objetivos de la propuesta de la ANEP. Y oiga bien esta última parte que le leí. Ahora voy a leer lo otro, que dice, espacios para la sociedad civil,
ONGs, universidades, organizaciones empresariales, ADESCOs, vecinos, a través de comités consultivos nacionales y comités consultivos de cuencas. Esto es el comité que ha dado mucho de qué hablar. En esta propuesta de la ANEP se le llama Comité Consultivo Nacional. Este es el comité el que va a decidir cómo se va a generar la distribución y cómo se va a generar la facturación. En pocas palabras, él va a decir para dónde va el agua y cuál es el precio que tiene el agua. Ante esto me surgen dos preguntas. Primero, con la primera parte que leí, a donde dice, pero que permitan a los usuarios privados seguir siendo competitivos en la región. Luis, ¿a qué se refiere la propuesta cuando dice competitivos en la región? Ayúdame a entender esto, porque ¿qué es esto? En el sentido que yo lo siento bien amplio, no genera como una especificidad de precios, no genera como una puntualidad de ¿a qué se refiere esto de competitivos en la región? Vaya, mira, ahí decirte que la propuesta de ley integral o propuesta de ANEP, lo que plantea es una autoridad nacional del agua, con una junta directiva conformada por 5 personas, entre estas empresarios. Entonces, al plantear el tema de la competitividad, lo que está viendo es de que frente a usos del agua que puedan competir con los usos que haga la empresa privada, pues le va a dar prioridad a los de la empresa privada. Esto es una de las amenazas que tiene esta propuesta, porque actualmente en el país muchos conflictos en el tema del agua surgen porque el uso del agua lo hace quien tiene más fuerza para poder utilizar el recurso. Entonces, si alguien tiene dinero como para represar un río o hacer un pozo de punta de 100 metros y sacar el agua, no está regulado. O sea que al final lo que estoy diciendo es que yo tenga los permisos necesarios para poder hacer los pozos que yo quiera, sacar el agua que yo quiero. La libre competencia. Claro, entonces si yo voy a estar en la junta directiva y también yo soy un usuario del agua, obviamente yo voy a permitir que en la lógica de la competencia yo pueda tener agua para hacer negocios frente a otros usos. Y ahí tenemos el consumo humano doméstico, abastecimiento de poblaciones, mantenimiento de ecosistemas. Entonces, en ese sentido, cuando plantea que puedan seguir haciendo negocios, estamos ya viendo un enfoque mercantil de la ley, no un enfoque de sustentabilidad o de derecho humano al agua. A mí me parece algo bien extraño, porque la ley, dentro de la misma ley, plantea algunos elementos como el derecho humano al agua. Lo vamos a evaluar y lo vamos a ver más adelante y ver si hay una contradicción o no dentro de esta misma propuesta de ley. Ahora, hay otro elemento que les dije que es importante analizar, y esa a donde se menciona de los espacios, dice de los espacios para la sociedad, ONGs y universidades. Patricia, ya dentro de la propuesta dice que van a crear espacios para la sociedad civil, ONGs, universidades, organizaciones empresariales, ADESCO. Lo que no entiendo es por qué si en la propuesta de la ANEP plantea esto, ¿por qué el Consejo no incluye a los ciudadanos? Porque el Consejo va a estar formado, bueno, entiendo que han presentado otra propuesta más, pero por lo menos la propuesta que se había sustentado y se había mantenido era 2 miembros de Comures y 2 miembros de la ANEP y 1 miembro del Ejecutivo. ¿Por qué? Si dentro de la propuesta que presenta la ANEP dice que va a incluir a todos estos actores, ¿por qué no se incluyen dentro del Comité Consultivo Nacional ya en la práctica? Es que recordemos que en esta propuesta más que todo se ve la competencia, como habíamos planteado, o como podríamos decirlo, la comercialización del agua. Por ende, va a estar enfocada en estos entes, pero no específicamente te plantea de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, digamos, podríamos decir que para ellos los ciudadanos no son como alguna organización o entes que sean demasiado importantes para hacerlo, porque para ellos en las ONGs, universidades y todo, se regula más que todo distintas personas y no serían enfocados tanto a la sociedad como tal. Bueno, lo que estoy entendiendo es que es un enfoque económico, no tanto un enfoque sustentable y sostenible, pero no quiero generar juicio de valor. Vamos a ver la otra propuesta de la UCA en este momento y vamos a ver qué elementos tiene esta que se contradicen, digámoslo, con las anteriores o se unen con las anteriores. Vamos a presentar ahorita en pantalla la propuesta que está generando la UCA. Se la tiene ahí en pantalla y voy a leer algunos elementos dentro de esta ley que están en la parte de prohibiciones. Esta propuesta en el artículo 13 plantea: no podrán ser funcionarios de la Autoridad Nacional de Agua las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. Plantea varias, pero yo solo voy a tomar la B, la C y la última, que es la D. Sean miembros de una junta directiva o de un organismo de dirección de un partido político. A, política. 2, o mejor dicho C, ser miembros o accionistas de las juntas directivas
u organismos de dirección de las empresas prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento. Y por último, ser titular de permisos de cualquier tipo, ni representante, socio, accionista, director, administrador o apoderado de las sociedades que posean o soliciten los permisos. Ahora bien, esto último, que es el literal de, se contrapone a la propuesta que ha presentado el Foro del Agua y que también ha presentado que ha presentado la NEP. ¿Por qué? Porque dentro del Consejo, según estas prohibiciones, no podría estar la empresa privada. Luis, ¿se excluye a la empresa privada de esta propuesta de estar dentro del Comité de Agua y por qué? Bueno, es una decisión lógica, una propuesta lógica, en el sentido de que si estuvieran dentro de esta junta directiva serían juez y parte, que es lo que criticamos fuertemente en la propuesta de la NEP. Entonces, sin duda, la propuesta de la UCA tiene este enfoque de derecho humano al agua y de gestión pública del agua, que a nuestra lectura es el enfoque más adecuado. Es que no podemos pensar que los empresarios o las gremiales empresariales, que son los que históricamente han contaminado y se han apropiado ilegítimamente del agua, hoy van a venir a hacer una gestión adecuada de este bien natural. O sea, no podemos pensar de que los lobos van a cuidar bien las gallinas. Entonces, en ese sentido, yo creo de que la propuesta de la UCA ha afinado estas cosas de cara a mantener la gestión pública y a cara a mantener la participación ciudadana en un elemento que tiene aparte de la Junta Directiva, que es un consejo consultivo, donde sí puede haber participación de ONG, de sociedad civil, de la academia, que de alguna manera puede aconsejar a la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua. Entiendo que esto funcionaría como Fantel funciona ahora, ¿verdad? Que tiene dos grupos, un consejo consultivo y un comité. En el consejo, que sería, digámoslo, como el segundo ente, sí podría estar la empresa privada, pero en el primero, donde es el comité, no podría estar la empresa privada. Es correcto. La empresa privada no participa en la toma de decisiones, puede aconsejar. Ok. Danilo Murga, ¿tú estás de acuerdo con esto? Que dentro del consejo rector, en el que toma las decisiones, no esté la empresa privada. Pues indiscutiblemente que sí, Wilmer, puesto que ciertamente esta propuesta de la UCA lo que hace es que prevé un anticipado conflicto de intereses, lo que ciertamente, como mencionaba nuestro compañero, generaría el hecho de que tú a su vez estés administrando o dirigiendo la política pública en materia de derecho al agua y por otra parte vas a estar al mismo tiempo administrando. Es importante este elemento para poder entender cómo es que funciona esta ley y los elementos que trae. Vamos a ver ahora nuevamente, vamos otra vez a volver el círculo al inicio y vamos a ver la propuesta del Foro del Agua y vamos a analizar otro elemento. Dentro de la propuesta del Foro del Agua se lee esta parte. Dice que es un bien nacional de uso público. En el artículo 4 menciona que el agua es un bien nacional de uso público, esencial para la vida y elemento vital de la naturaleza. Por tanto, es inalienable, imprescriptible e inembargable. Su dominio pertenece a la nación. Ahora bien, dentro de estos elementos yo quiero analizar y generar una pregunta. En El Salvador se ha luchado mucho por el tema de que el agua llegue a ser un derecho humano. Desde el 2010 la Organización de Naciones Unidas ya lo contempla como un derecho humano. En El Salvador aún así no se ha contemplado como un derecho humano. Luis, esto que menciona esta ley del Foro del Agua genera o impulsa o asegura la no privatización del agua o de cualquier esfuerzo, digámoslo, de quererla privatizar. Claro, o sea, la idea de plantear de que el agua es un bien público es efectivamente para que no se pueda hacer algún tipo de uso privativo del mismo. En un país que esto ya ocurre, en un país donde podemos ver lagos privatizados porque están rodeados de casas de montaña, de casas de turismo, o playas, que aunque el Código Civil plantea que del punto de más alta marea para adentro son 200 metros que son públicos, hay costas que están a la par de la playa. O sea, actualmente ya hay un uso privado de los bienes naturales, específicamente del agua. Entonces lo que se quiere evitar es que el agua se siga utilizando de esta manera, porque es un bien del cual depende la vida de la población. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante esta declaratoria del agua como un bien público, en el sentido de que no sea sujeto a privatización. Y ahí es importante mencionar de que hay figuras públicas que están mencionando
que el agua no se puede privatizar, y no es cierto. O dicen que nuestra Constitución lo prohíbe, tampoco es cierto. Podemos ver cómo ya en el pasado se ha privatizado una gran cantidad de servicios públicos. Telefonía, electricidad, se quiso privatizar la salud, se privatizaron las AFP. En ese sentido hay que tener cuidado porque hay un falso discurso de decir, no es que el agua no la van a privatizar. Incluso en la propuesta de la ley de la ANEP, lo que plantean sin duda es una privatización de la gestión del servicio o la gestión del bien. En este caso del comité. Exactamente, esta junta directiva de la ANA. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, porque puede hacer de que el agua esté ahí, pero quien decida quién la puede utilizar y quién no, va a ser la empresa privada. Y eso es privatización. Ahora bien, hay que entender otra cosa. Los tratados cuando se aprueban en un país se convierten en leyes. Ahora bien, hay un elemento que es interesante estudiarlo. Hay algo que se llaman los objetivos del desarrollo del milenio. Aquí ya los hemos abordado y para el 2030 hay un objetivo bien primordial. Y se lo leo, dice garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Esto es una obligación de los estados cumplirlo cuando yo vengo y formo parte de este organismo internacional, como el Programa de Naciones Unidas. A Greg le pregunto, Greg, ¿por qué ha costado en este país tanto hacer que el agua sea un derecho humano? Lo que sucede es que tenemos bastantes problemas en poder priorizar algunas cosas. Cuando nosotros todos los días no existe ocasión en la que nosotros prescindamos de hacer el uso del agua, de lavar las verduras, los alimentos que vamos a consumir, para la explotación de distintas materias primas, para la producción de diferentes elementos de la vida cotidiana, y le estamos poniendo atención quizás a otros temas y dejando de un lado tema tan importante como es el agua. De hecho, las cuencas hidrográficas se encuentran también, recientes estudios han evaluado de que le queda poco año de vida en El Salvador, y sucede de que nadie está todavía elaborando nada para poder contrarrestar esto. Ese objetivo del milenio difícilmente se estaría cumpliendo si nosotros vamos todavía con esta línea. Incluso desarrollando o ejecutando alguna de estas tres propuestas que estamos nosotros analizando, difícilmente todavía se podría llegar a contemplar una afirmación de que nosotros estamos encaminándonos realmente a la realización de ese objetivo de cada uno de los estados. Por supuesto, en este momento histórico en el que estamos observando esa discrepancia, que desde el 2006 se está luchando por al menos una ley general de aguas, que en este caso se está teniendo una participación activa de diferentes sectores y hasta hoy, 2018, adquiere un posicionamiento pues, en la palestra política del país, un instrumento jurídico que ahora ha sido necesario que una fracción legislativa haya salido diciendo de que no están privatizando el agua, que el agua de hecho ya está contemplada en la Constitución como un bien de uso público. Difícilmente pues esto tendría coherencia con la denominación en el artículo 14 de esa misma propuesta, donde se está poniendo la junta directiva distribuida en un sector pues totalmente que participa como parte y juez en este caso. Y uno al revisar las atribuciones de esta junta directiva en el artículo 18, que tiene una cantidad enorme respecto de los dos instrumentos que estamos nosotros todavía analizando, tanto la propuesta de la UCA como la del Foro del Agua. Me llama bastante la atención de eso porque muchos funcionarios anteriormente han dicho de que la palabra privatización es algo que la agarran incluso partidos políticos, gente para sembrar odio. De hecho, así se le señaló incluso a los actuales directores de la universidad de la UCA, y pues se está entonces escondiendo propiamente esto que nosotros estamos queriendo vislumbrar. El tema es que lo que hay que entender es que al final no es el vital líquido como tal el privatizado, sino que es el comité, pero al privatizar el comité entiendo que estarías como, no habría necesidad de privatizar el agua como tal porque manejarías tarifas y manejarías distribución, o sea, es indirecto. Las tasas de explotación propiamente. Voy a ver en este momento, bueno, quizás mencionar algo, Yemen es un país de África que ya está sin agua. No crea que esto es mentira. Hay algo que se llama el estrés hídrico y esta es una situación que se está dando también en El Salvador. Entre menos árboles tenemos, menos infiltración de agua lluvia hay y con eso menos mantos acuíferos y su chorrito ya no va a tener agua. O sea, hay una situación también delicada que está pasando a nivel mundial, no solo acá en El Salvador. Bueno, le voy a pedir a Pedrito que nos ponga nuevamente
La propuesta de la ANEP, hoy sí que le hemos dado trabajo a Pedrito que hacer, ¿verdad? Porque la idea es que usted pueda estar viendo estas propuestas para que de igual forma podamos entenderlas y usted pueda sacar su criterio. Aquí no se trata de decir que nosotros le vamos a decir cuál es la mejor propuesta. La idea es que usted pueda sacar su criterio a partir de analizarlas. Esto es lo que dice la ANEP. Es un bien nacional de uso público. El agua es un bien nacional de uso público inalienable, inembargable e imprescindible. Su dominio pertenece a la nación. Si usted lee esto, inalienable, estas mismas frases son las que están en la ley del Foro del Agua y también la ley que promueve la UCA. Y dice, imprescindible, su dominio pertenece a la nación y su uso y goce es de todos los habitantes del país. En consecuencia, oiga esto, corresponde al Estado la regulación, gestión y control de dicho recurso, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Y aquí me sale una pregunta que ya se la hice a Patricia, pero se la voy a volver a hacer a Luis, porque esto comprueba lo que le estaba diciendo al inicio. Yo no entiendo si la ley o esta propuesta de ley, que bueno, hay que recalcar algo, la ANEP plantea, y la vez pasada que le preguntamos al doctor Norman Quijano, dijo que no era una propuesta de la ANEP, sino que era una propuesta de la ciudadanía, pero de igual forma se ha estado manejando que es una propuesta de la ANEP, ¿verdad? Para que sea, digamos, lo más fácil de entendible, nosotros la manejamos con este término. Bueno, le pregunto a Luis esto, dentro de la propuesta de la ANEP ya se plantea que es el Estado que debe regular el agua. Entonces, ¿por qué dentro del comité al final vengo yo y al Estado solo le dejo que participe con una persona y pongo 2 de comunes y 2, ¿cómo se llama?, de la ANEP, si al final eso hace mayoría? ¿Cómo se genera esta contradicción? Si la ley dice que el Estado tiene que ser el que la regule, ¿por qué en la práctica el consejo que se está formando no es el Estado el que tiene la mayor cantidad? Bueno, ahí, Wilmer, hay 2 lecturas. Uno, sin duda, es que hay una incongruencia jurídica. Es decir, planteas algo que después, más adelante, lo contradecís. Y lo segundo, una segunda lectura puede ser es que fue intencional. Querer hacer ver que el cuerpo de la ley es muy similar a la propuesta del Foro del Agua, fue presentada en el 2006 y actualizada en el 2012, a la propuesta del gobierno, presentada en el 2012 por el Ministerio de Medio Ambiente, o la propuesta de la UCA. Pero que ya a la hora de operativizar eso, se le quita capacidad al Estado y en realidad la gestión es privada. Y eso sin duda es una intención de cara a convencer a la población de que la ley es buena y decir, miren, si aquí dice que es pública, pero sabemos que a la hora de tomar las decisiones de cara a la distribución, a la gestión, a quién tiene agua, a los usos y prioridades, van a ser mayoritariamente empresas las que tomen la decisión. Entonces, en ese sentido, yo me iría por la segunda lectura, es decir, conservan la mayoría de principios, objetivos, elementos de otras propuestas de ley que son buenas, pero a la hora de operativizar quién toma las decisiones es la empresa privada. Pero entonces me quedo con esto, habría una incongruencia de lo que está planteando la ley con en la práctica, con el Consejo. Y lo que pasa es que la ley es unitaria, o sea, lo que pasa es que dice algo al principio, que es el espíritu de la ley, pero a la hora de operativizar ese espíritu es lo contrario. Entonces, aunque ellos planteen de que la Autoridad Nacional del Agua es una autoridad pública, si la toma de decisiones va a ser privada, pues es un ente privado o privatizado. Entonces, lo que estamos planteando aquí es de que el agua se va a privatizar por medio de que la junta directiva que toma las decisiones para el agua en El Salvador va a ser privada. Y eso es privatización. 7749-2910. Opine, porque a veces como pueblo nos quedamos callados y por eso pasan las situaciones. Envíenos ahí su mensajito, no me envíe mensajito de voz porque no lo vamos a poner, no se puede. Envíenmelo escrito y tampoco me llame. Si quiere llamarme, llámeme después del programa y me quiere traer unos tamalitos, ahí sí nos ponemos de acuerdo. Pero mientras tanto, envíeme sus mensajitos. ¿Usted está de acuerdo o está de desacuerdo que dentro del Consejo Asesor del Agua o quien va a tomar las decisiones está la empresa privada o no debe estar la empresa privada? ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Vamos a ver ahora la propuesta de la UCA. Vamos a ver qué es lo que dice en cuanto a los elementos siempre integradores en el tema del agua. Dice,
La integración de la Junta Directiva ANA. En este caso no es ANA su vecina, ¿verdad? Sino que así le llama la UCA a lo que sería la Autoridad Nacional del Agua, el que estaría tomando la decisión. Luis lo mencionaba al inicio, que son dos. Uno es un consejo y el otro es el que tiene en pantalla. O sea, uno es un consejo asesor que le diría a ANA qué elementos tomar o no para la ley. Vamos a ver cómo está integrado este consejo. Bueno, esta Junta Directiva, en el artículo 15 dice, la Junta Directiva de ANA será integrada de forma permanente por 4 entidades públicas estatales, 2 representantes expertos en el tema hídrico nombrados de la membresía del Consejo Nacional de Aguas con la coordinadora del CNA, este es el otro que le mencionábamos anteriormente, y un representante experto en el tema hídrico de Comures. Véase esto importante, aquí incluye también a Comures. La Junta Directiva de ANA se integrará de la siguiente forma. Titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MAR, titular del Ministro de Agricultura y Ganadería, MAG, el titular del Ministro de Salud, el titular del Ministro de Obras Públicas, Transporte, de Vivienda y Desarrollo Urbano, 2 representantes nombrados por la coordinadora del Consejo Nacional de Aguas y un representante de Comures. Ahora, ¿dónde está la ciudadanía? Esa es mi pregunta. Entra en Comures porque Comures representa a las alcaldías, no representa a la ciudadanía. En los dos del Consejo. Ah, en los dos del Consejo. Porque en el Consejo puede haber ONGs, academias, sociedad civil, incluso empresa privada, y de ahí van a nombrar 2 representantes que van a ir a esta Junta Directiva. Ahí puede haber participación de la sociedad civil. Ajá. Sí, porque dentro de la ley solo menciona a titulares, no menciona a ciudadanos como tal. Como tal no, pero menciona a 2 titulares del Consejo, y en el Consejo va a haber sociedad civil. Pero si en este caso en el Consejo deciden de que sean, ¿cómo se llama?, de empresa privada. Buen punto, ese es un buen elemento, porque puede pasar. Entonces digamos que esa sería una debilidad, pero sin embargo tenés 4 votos públicos contra 3 que pueden ser privados. Todavía la mayoría estaría en lo público. Pero entonces al final verías cayendo similar a la segunda propuesta que está haciendo ANEP ahorita, porque ANEP ha reformulado la propuesta y ahora está diciendo, vale, que sean 7. Ajá, que sean 7. Correcto, pues es que desde el punto desde UNES planteamos que la mejor propuesta es la del Foro del Agua, que plantea una entidad eminentemente pública, que en la Junta Directiva solo esté miembros de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Educación, que estén vinculadas al agua. Ahí hay 18 miembros, pero públicos. Patricia, ¿qué piensas de esto? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, de esta parte de la propuesta y especialmente de que sea en su mayoría el ente público, que sea el gobierno? Porque en este caso va de agricultura, va de medio ambiente, que sean ellos los que tengan el manejo de lo que es este consejo que tomaría las decisiones sobre el agua. Ok. En mi opinión, eso sería la propuesta más viable, puesto que recordemos que cuando se quiere privatizar el agua o cuando en sí la configuración de la administración del agua o de estos comités sean privados, esto sería más velar por los intereses comerciales, por los intereses de las empresas y no específicamente por los intereses de la sociedad civil como tal. Así que sería más prudente de que se tome en cuenta más la propuesta donde se generaliza la total administración al ente público. Y esto es importante. Lo que yo veo acá es una similitud de la propuesta de la ANEP, bueno, la reformulación de la propuesta de la ANEP que ha hecho ahora, que ya son 7 los que integran el Consejo, y la propuesta de la UCA, porque se podría dar esta situación que planteamos, que al final la votación incluya a 2 privados que pasarían, como se llama, el Consejo Asesor, que sería lo mismo que está proponiendo hoy por hoy ANEP. Vaya, vamos a ver otro elemento importante. Vamos a ver nuevamente la propuesta del Foro del Agua. Y vamos a ver un elemento que no he encontrado dentro de las demás propuestas y me parece muy interesante. Y dice, dentro de la propuesta del Foro del Agua, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales deben coordinar esfuerzos para incorporar la educación ambiental en todos los planes y programas educativos formales, informales y no formales, orientados a la promoción de una nueva cultura de agua, tomando en cuenta los principios fundamentales de la ecología, su interior, relación con el manejo integral de aguas como un medio natural, finito e imprescriptible para la vida humana y de los ecosistemas. La educación ambiental debe especificarse como un proceso continuo. Mire, el leer estas leyes no crea que son tan chiquitas, ¿verdad? Son como 86 páginas que les pusimos de tarea aquí, y eso es solo una ley. Y son
3 propuestas de ley, y todavía hay otras propuestas más, que era la que el gobierno modificó con los otros como 60 artículos. Así es que hemos hecho milagros para tratar de poder entender las leyes. Bueno, la mayoría aquí son abogados, ¿verdad? Solo Greg y su servidor, que no somos abogados. Así que estamos tratando de hacer un esfuerzo cognitivo importante para poder entender esto. ¿Por qué le digo esto? Porque esto que le acabo de leer del Foro del Agua no lo he encontrado en las otras leyes. No sé si a mí se me ha escapado. Le voy a preguntar a Luis si se necesita modificar la currícula educativa para incorporar una materia de ecología o educación ambiental, y segundo, si esto se contempla en las demás leyes o solo la tiene el Foro del Agua. Bueno, primero es importante mencionar de que, sin duda, la problemática ambiental y del agua en el país urge de que la población se involucre para resolverla. No solo se va a resolver por medio de una ley. Por lo tanto, es importante incluir el tema de educación de cara a que cada uno de nuestra realidad podamos hacer acciones tendientes a arreglar la problemática del agua en el país. Sin duda, las otras propuestas no lo tienen, pero un poco para explicar, en el caso de la UCA presentó una propuesta de institucionalidad en torno al agua. No ha trabajado una propuesta completa. Diferente la propuesta del gobierno o la propuesta de la ANEP, que digamos que buscaron hacer una propuesta completa, aunque no incluyen este elemento que para mí es fundamental. Hay otros elementos que no recogen. Solo quiero entender, te interrumpo para entender algo. Entiendo entonces que la propuesta esta que generó la UCA simplemente era para aportar, digamos, a la propuesta que ya tenía el Foro del Agua y que estaba llevando en el caso el gobierno en ese momento. Más bien para aportar a la discusión en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea. Es decir, en el 2012-2015, en esa legislatura, se avanzó discutiendo la propuesta del gobierno hasta el artículo 92 y se trabó en la institucionalidad. De ahí, en la legislatura 2015-2018, solo se avanzó en 5 artículos de institucionalidad. Frente a esto, la UCA quiso desentrampar la discusión proponiendo esta institucionalidad que de alguna manera es como un punto intermedio entre la propuesta del foro y esta propuesta privatizadora, un poco para desentrampar la discusión en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Ajá. Vaya, le pregunto a Danilo Murga. Danilo Murga, ¿tú crees que es necesario que el Ministerio de Educación implemente dentro de su currícula educativa una materia de ecología o una materia ambiental fuera de las ciencias naturales que hoy estamos viendo para generar una conciencia en el cuidado del agua? Indiscutiblemente que sí, Wilmer, es una cuestión bien importante, puesto que se debe de plantear también y traer a la mesa el hecho de que, como se ha apuntado en este foro, el agua como un recurso indispensable para la vida de las personas, pero también un recurso finito, ¿verdad? En ese sentido se debe de crear conciencia, no solo en los entes políticos y la sociedad civil en este momento, sino también en las nuevas generaciones, de la grave importancia de tener un marco regulatorio claro, ambiguo y no ambiguo, ¿verdad? Que se preste a malas interpretaciones o a tergiversaciones respecto de quién eventualmente puede o no puede administrar un recurso tan preciado como lo es el agua, ¿verdad? Bueno, y esto es importante, el hecho que exista una concientización. Si no existe concientización, este volado se nos va a acabar, ¿verdad? Y cada quien va a hacer del agua lo que quiere. Y bueno, nosotros tenemos que hacer una concientización también a nivel de nuestros hogares. Vaya, mire, le estoy haciendo un llamado para que nos estén enviando mensajes a nivel de WhatsApp. Algo que me preocupa es el nivel de conciencia que muchas veces nosotros los ciudadanos tenemos. Cuando es un tema a veces político que hay que criticar al adversario, mira, aquí se llena de llamadas, se llena de mensajes, pero cuando es un tema que es un tema de conciencia social, muchas veces nos quedamos callados. Así que le hago el llamado a su conciencia. Usted tiene el número en pantalla, envíenos un mensajito, si usted está de acuerdo o no que pues la empresa privada esté dentro del consejo asesor, o cuál es su opinión acerca de este tema del agua, para poderlo poner nosotros en perspectiva y en interés. Y vamos a hacer ahorita un cierre de las 3 leyes. Es mucho material de las leyes realmente para poder abordarlas en un programa de ¿qué? 30, 40 minutos. Nosotros hemos tratado de hacer una perspectiva así bastante rápida. Le vamos a pedir a Luis que nos haga un embozo, si le puedo llamar así, o un resumen de cuáles son los elementos que considera que son, digámoslo, importantes, y cuál sería la propuesta más viable desde tu punto de vista, desde el punto de vista profesional, para poder implementar en el tema de una ley de aguas. Yo creo que son 4 elementos los fundamentales que tiene que tener una ley de agua y que más o menos están rescatados en la propuesta del foro, en la propuesta de la UCA y en la propuesta del gobierno que no hemos visto. Es el agua como un bien público, gestionado de manera pública por el Estado. Otro es derecho humano al agua, que es otro elemento importante. Un tercero que es la visión de cuenca,
Es decir, ver el agua no como algo que nace del chorro, sino que es en su integralidad. Y el último, la participación ciudadana. Ahí hay diferentes mecanismos, pero pueden ser por medio de comités de microcuenca, subcuenca y cuenca, como lo plantea el Foro del Agua, o comités regionales, como lo plantea el gobierno, pero esos 4 elementos. Ahora, en la segunda pregunta, ¿cuál es la que yo considero que sería la mejor? Desde mi lectura, la mejor propuesta de ley a implementar sería la del Foro del Agua, porque es la que tiene la mayor cantidad de elementos de cara a la necesidad de la población y a la crisis. Pero siendo pragmático, siendo realista, con el nivel de negociación que hay en la Asamblea Legislativa, creo que la que es viable aprobar es la propuesta de la UCA. Y es que el punto de discordia es la institucionalidad. Entonces yo creo de que la propuesta de la UCA plantea esta junta directiva. Cuando dices institucionalidad, en pocas palabras y en claras, es que no esté la empresa privada dentro del Consejo. Ajá. O sea, en la administración va a ser en su mayoría pública, puede haber participación de Comores y del Consejo. En el Consejo puede estar la empresa privada y también la sociedad civil, la ONG, la academia, pero su participación es mínima. Y va a ser en igualdad de condiciones que la que puede ser una junta de agua, una universidad, un ADESCO, no en la propuesta, como está en la propuesta de ley integral o la ley de la NEP, en donde la mayoría es privado. Tenemos 5 personas, de las cuales solo 1 es público, que es el que pone el presidente de la República, 2 son puestos por gremiales empresariales adscritas a la NEP y 2 de Comures, que decir que Comures también es una corporación privada. Entonces, en ese sentido... Con 7 años de duración en el cargo. También. Claro, entonces en ese sentido yo creo que la mejor propuesta en ese sentido, con viabilidad a ser aprobada, es la propuesta de la UCA. Voy bastante rápido porque después voy a darle opinión ahorita a Grega, Patricia y a nuestro compañero y querido amigo Danilo Murga, para que nos digan a partir de ellos cuál es su propuesta. Después me voy a ir a una pausa y voy a regresar leyendo los mensajes de WhatsApp y la línea telefónica para que usted se pueda contactar con nosotros. Greg, de tu punto de vista, ¿cuál es la mejor propuesta? La mejor propuesta sin duda va a ser aquella en la que no se le está mintiendo desde su redacción a la población en general. Aquella que bajo la letra rígida y literal puede decir una cosa y la que salen en otra en conferencia de prensa, fracciones de partidos políticos, esa es la menos incongruente que puede existir. Entonces, la más viable es aquella que es coherente en el texto como en su ejecución propiamente. De las que estamos analizando, sin duda me quedo con la de la universidad que se mencionó. Y por supuesto la también... de la UCA. Sí, la de la UCA. Okay. Y por supuesto también rescato puntos bastante positivos de la que se estaba mencionando desde el 2006, que se pues amplió en determinados puntos también, que es la que se denomina pues la del Foro del Agua. ¿Por qué? Sin duda porque se le está dando facultades propiamente al ente público desde su administración y por supuesto en el manejo de las tasas a la explotación, llamémoslo así, de las cuencas, ya sea a públicos o privados, los entes que estén pues solicitando los permisos. En ese caso todavía existe una seguridad jurídica al respecto y no se pudiera generar la controversia de que el ente que esté dirigiendo esté dando ya sea los permisos a sus compañeros, a sus compadres, como se dice en buen salvadoreño. Patricia Carranza. Bueno, para mí la mejor propuesta es la que brinda la UCA, puesto que en la administración que plantea de su comité de la toma de decisiones con respecto a qué se va a hacer, qué no se va a hacer con este bien hídrico o bien del Estado, está enfocado más en lo público, no está tan privatizado y no se va a enfocar tanto en los privilegios de algunas pocas personas, sino que sería más énfasis a los beneficios o el aprovechamiento de las personas como tal, no de grandes empresas o de capitalistas. Danilo Murga. Pues para efectos de poner un poco equitativa las cosas, yo pues me quedo con lo que recoge la ley del Foro del Agua, en el sentido de que es una ley que promueve más activamente la participación ciudadana y que tiene una visión más integral que da prioridad al medio ambiente. Aunque es una propuesta que es un poco dogmática, pero ciertamente considero que es una propuesta que a los y las salvadoreñas pues nos conviene más. En ese sentido, en su defecto,
sería pues obviamente en un segundo punto la propuesta de la UCA, teniendo como base el hecho de que la administración de los recursos y la toma de decisiones siempre va a residir en un ente que va a tener como base fundamental los funcionarios estatales. Y pues en un tercer lugar, pues la propuesta tal cual está, la propuesta de la ANEP, que ciertamente, como ya se dijo, en virtud del margen de ambigüedad del texto de la misma, da lugar a una interpretación bastante restrictiva respecto de quién eventualmente va a tener la administración y, aparte de la administración, quién va a dictar una política en materia de agua potable y asimismo quién establecerá los pliegos tarifarios en razón de sus conveniencias o de sus intereses. Bueno, esto está igual que el Mundial, quedamos 2-2. Danilo y Luis dicen la propuesta del foro y Patricia y Greg dicen la propuesta de la UCA. Así es que todavía nos vamos a ir a semifinales en esto de saber cuál es la mejor ley. Luis, te agradezco entonces el espacio, el que nos hayas acompañado este día y bueno, el que nos hayas ayudado también a entender parte de esta ley. No, gracias por la invitación para abordar un tema tan importante para la población salvadoreña. Bueno, vamos a regresar nosotros a hacer un cierre con sus llamadas y los mensajes de WhatsApp de este tema, pero recuerde que tenemos un segundo tema, que la Fiscalía General de la República ha decidido investigar alrededor de 160 casos que se dieron durante el conflicto armado. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar en Enfoque Juvenil y este día hemos estado evaluando las propuestas que se han presentado a la Asamblea Legislativa acerca de una ley de agua. La propuesta del Foro del Agua, la propuesta de la ANEP y la propuesta de la UCA. En este momento voy a pasar a dar lectura a todos los mensajitos que nos han llegado de WhatsApp para que así usted no diga, yo envío mi mensajito y este presentador por gusto no lo lee, ¿verdad? No, acá lo estamos leyendo. Vamos a leer todo. Vamos a leer primero. Dice, no estoy de acuerdo en la participación de la empresa privada porque los que actualmente tenemos empleo en proyectos de agua potable comunitarios nos quedaríamos sin trabajo, dice. Bueno, un saludo ahí para quien nos escribió. Vamos a leer otro mensaje más. El siguiente dice, hola, buenos días, soy Marina de Quesaltepeque. Yo estoy preocupada por el agua. Yo sé que se va a poner muy cara porque la empresa privada solo ven el bien para ellos, pero nosotros, ¿cómo podemos hacer? No tenemos ni voz ni voto. Esto deberían hacer los otros canales de televisión, ponerlos en duda, pero igual van a favor de la empresa privada. Bueno, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo ahí para que usted pues, pueda tener, por lo menos por este medio, la ley. Y la otra comentario dice, la empresa privada siempre buscará lucrarse lo máximo posible. La privatización será inevitable. Mente pobres de aquellos que aún crean que eso será para mejorar, así como la integración monetaria, que al final fue dolarización, y muchos otros que prefiero no mencionar. Al final salen afectados los que menos ingresos tenemos, no a la privatización. Vamos a leer otro mensajito más. Totalmente en desacuerdo con esta ley, donde la empresa privada quiere administrar el recurso más importante para la supervivencia de la vida. Excelente foro y muy educativo. Es la forma como se debe educar a la población para tomar la mejor decisión. La otra cosa es tomar conciencia de cómo utilizar el agua, ya que hacemos mal uso de algunas ocasiones. Igual las empresas son grandes consumidores de vital líquido y en ocasiones también hacen mal uso. Gracias a usted por estarnos sintonizando y la idea es eso, pues tratar de irnos educando. Y hola, nos dicen ahí, hola a usted que nos escribió hola. Vamos con otro más. La ANEP no debería formar parte de ese ente rector del agua porque pone en manos de pocos la manipulación del vital líquido y van a privatizar las grandes mayorías, en especial a las personas del área rural. La propuesta de la UCA es la más viable para regular justamente el bien hídrico en pro de una distribución equitativa para todos los sectores. Vamos 3-1, 3 diciendo la UCA y 2 para la de
el foro del agua. Vamos a leer otro mensaje más. Considero que deben de estar en manos del gobierno porque es un bien público a lo que todos tenemos derecho y no debe estar la empresa privada ni Comures, ya que las alcaldías deben mucho dinero a ANDA y por lo tanto no podrían estar porque solo verían sus intereses y la empresa privada tampoco, porque incrementarán los gastos administrativos haciendo un recibo que actualmente es de $2.29 a pagar cerca de $100 o más. Bueno, mire, interesante esto que nos menciona, que nosotros no lo habíamos mencionado. El hecho de las alcaldías que están endeudadas y que estarían en el consejo, ¿cómo van a ser juez y parte? Bueno, vamos a leer otro mensajito más. Mire, por esto es importante que usted nos opine, porque a veces usted tiene elementos que nosotros acá no hemos tomado en cuenta. ¿Y dónde queda CEL? Pregunta acá. ¿Dónde queda CEL? ¿A dónde queda CEL? No es la dirección, ¿verdad? Sino, okay, está preguntando acerca del rol que juega CEL. El tema ambiental es un eje transversal en la currícula actual. ¿Qué pasa con la pieza que Arena está replanteando y retomando una propuesta de ley sobre la protección de las cuencas? En la ley de aguas, ¿quién se preocupa en la conservación del agua? Esto es bien importante, el hecho porque no se mencionó CEL en ninguna de las propuestas, a pesar de que ellos tienen una gran vinculación con el tema de aguas. Vamos a leer otro mensajito más. Señor entrevistador, digan lo que digan los de la ANEP y Comures, que son los mismos lobos, los que quieren es privatizar. Hoy los salvadoreños exijamos que ANA o Autoridad Nacional de Aguas sea el ente rector del agua, donde la Junta Directiva tenga un tribunal sancionador y un tribunal de apelación con una dirección ejecutiva a día los organismos zonales de Cuenca. Van 4-2 ganando la propuesta de la UCA. Y parece que sí, esto es importante, que la gente pues le dé lectura a estas leyes y al final, si no leemos y no informamos, nos van a meter gato por liebre. No estoy de acuerdo con la privatización, el Estado debería estar en control completo de los recursos. Y vamos a leer otro mensajito más, vamos a ver, bueno, después déjeme ver, dice, hola, creo que mucho tiempo le dan a esta ley, pero tendría que participar más ciudadanos porque somos a los que nos cuesta más ejecutar proyectos de agua. Tomar conciencia nos dará agua, no a la privatización. Un llamado a luchar todos juntos para defender el agua. Mire qué bonita esta imagen que nos han enviado. Vamos a ver si van cayendo otros mensajitos más. ¿Hay alguno que...? Bueno, dice, déjeme ver, el proyecto Vida de CEL es una buena iniciativa de protección de las cuencas. Que ya nos había, es la persona que nos dijo que donde estaba CEL, sí se estaba excluyendo de las propuestas. Bueno, recuerde, usted nos puede llamar al 2556-1800 y ahí está nuestro número de WhatsApp en pantalla. Mire, ¿qué me alegra esto? En el sentido que usted se pronuncie. Si nosotros como ciudadanos no tomamos conciencia de los problemas sociales que existen, entonces después no se queje, porque yo oigo a cientos y miles de personas diciendo, es que está mal esto, es que está mal esto. Y si no lo resolvemos nosotros, ¿cómo se va a resolver? Este espacio busca eso, que usted opine, que diga esto. Imagínense estos comentarios que hemos tenido. Al final nos abordan también para poder entender esta problemática y quieras o no esta perspectiva que se le está dando a este tema que es tan importante. Bueno, vamos a cerrar este tema porque mire, esto da para mucho y vamos a seguirlo discutiendo en la medida que se pueda y vaya generando más noticias. Vamos a pasar a un segundo tema que no podemos dejarlo desapercibido, que es que la Fiscalía va a investigar 160 crímenes de guerra. Le voy a pedir a Pedrito ahí que nos envíe una nota que le presentamos anteriormente en Agape Noticias, en la cual pues la Fiscalía está comenzando a hacer la investigación. Vamos a analizar cómo se va a generar esta investigación. ¿Tiene elementos, recursos la Fiscalía para poderlas hacer? ¿Cómo va a luchar, digámoslo, con el tema de que ya se declaró inconstitucional lo de la sala, específicamente la ley de la amnistía? Pero ¿cómo va a generar esto si muchos de los miembros son parte del Estado? Vamos a ver la nota. El fiscal general Douglas Meléndez dijo que investiga 160 casos de crímenes que se cometieron durante la guerra civil en El Salvador. Meléndez recordó que han creado un grupo especial de fiscales que tienen a cargo indagar los casos. La declaración del fiscal general es parte del informe que presentó la Fiscalía General de la República ante la Sala de lo Constitucional sobre el seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El fiscal dijo que entre los casos en estudio hay 4 en los que ha pedido desarchivarlos en los tribunales y otros 5 en los que ya hicieron la petición de reapertura del juicio.
Entre esos últimos está el caso del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la masacre de los sacerdotes jesuitas, la masacre de un grupo de periodistas holandeses en 1989 en Dulce Nombre de María, Chalatenango. En la audiencia también participaron representantes del Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa, Hacienda y el IDUCA. El fiscal Julio Larrama, coordinador del Fiscales de Crímenes de Guerra, dijo a la Sala de lo Constitucional que en algunos casos han tenido apoyo del Ministerio de Defensa, pero en otros la respuesta es que no cuentan con la información. Una vez en Enfoque Juvenil hablamos de esto, hablamos acerca de la ley de la amnistía y habló alguien que se me quedó aquí en la mente y dijo no deberían de hablar de esos temas ya son de guerra y ya no queremos oír más de guerra. Y bueno, y yo dije, bueno, en parte tiene razón, porque vivimos constantemente en guerra y lo que queremos es paz en el país, pero a partir de eso me surge a mí la pregunta, y comienzo contigo, Danilo Murga, ¿deben aperturarse nuevamente estos casos? Y no solo estos que se mencionan ahí, está también la masacre de Mozote, está la masacre de Supul, que son casos bien emblemáticos, ¿verdad? Y hay muchas más matanzas y asesinatos que se dieron durante el conflicto armado, que al final no se le dio, digámoslo, justicia a estos crímenes de guerra que por leyes y tratados internacionales no deberían de prescribir. ¿Se deben aperturar estos casos nuevamente? Indiscutiblemente que sí, Wilmer, porque a pesar de que hay una buena parte de la población, que ciertamente hablan de perdón y olvido, no hay que perder de vista lo que a nivel internacional en materia de derechos humanos se tienen como unos parámetros aceptables para que haya perdón y olvido. Y es que esto es un compromiso que tiene el Estado salvadoreño, en primer lugar, con las víctimas, quienes fueron obviamente pues, víctimas en el conflicto armado, en materia de crímenes de lesa humanidad o en su defecto pues con sus familiares, ¿verdad? En segundo lugar, pues se tiene que hacer referencia a lo que es el derecho a la verdad, ¿verdad? En el sentido de que debe de haber nuevamente una investigación seria para dar con los responsables. Posteriormente debe de haber, a mi juicio, una condena, ¿verdad? Porque dentro de los efectos que la misma produciría, en primer lugar, sería número uno, pues cumplir con requisitos de carácter internacional en materia de derechos humanos. Asimismo, pues se le daría cumplimiento a las víctimas pues en materia de esos crímenes de lesa humanidad, y es una deuda histórica ciertamente del Estado salvadoreño, ¿verdad? Asimismo, yo considero de que el hecho de dar con los responsables de estos crímenes de lesa humanidad debe de, en primer lugar, manejarse fuera de cualquier matiz político partidario, y en segundo lugar, pues considero de que esto, en primer lugar, daría un mensaje a la población de lucha contra la impunidad, más allá de los shows mediáticos de que si se enjuicia o no se enjuicia a un expresidente, pues o no, sino que da un mensaje de no impunidad, y en segundo lugar, pues coadyuva a la reconstrucción del tejido social, que es lo que tanta falta hace en nuestra sociedad salvadoreña, pues coadyuva porque ciertamente manda un mensaje claro de no a la impunidad. Hay otro elemento, que esto es cuanto también a leyes internacionales y a tratados. O sea, dentro de las leyes se contemplan algunos elementos importantes cuando se dan crímenes de guerra. Primero es resarcir los daños que se ocasionó durante el conflicto armado. El segundo es un acceso a la verdad, que la gente sepa quiénes fueron los hechores, no solo los materiales, sino también los intelectuales. Y lo otro importante, que es la garantía de no repetición, que son elementos fundamentales internacionales, que son tratados en el cual El Salvador también está suscrito. Greg, ¿debe desde tu punto de vista reaperturarse estos casos? Bueno, interesante la pregunta, porque han habido fechas en las que se ha conmemorado distintos eventos de esta índole, como la masacre del Mozote, la masacre de los jesuitas, otros como de los que salieron en la nota de ejemplo, en la que algunos personajes mencionaban dónde está la justicia, qué está haciendo la fiscalía, por qué no se investiga a militares también. Pero ahora que se deroga esta ley de amnistía, se abre el panorama para que ambos bandos de aquel conflicto pues ahora sean llamados a juicio. Pues ahí entonces ya hay un pequeño temor de ambos pues participantes del conflicto.
Recordemos lo que sucedió hace un par de años cuando se quiso extraditar a España a unos militares salvadoreños que estaban vinculados a un caso Jesuita. bastante emblemático en la historia salvadoreña. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la primera reacción de estos señores? Bueno, se fueron a acuartelar, como se dice en buen caliche salvadoreño. Eso es decir, una actitud un tanto pues de orgullo, de revanchismo, no sé si sería la palabra más adecuada, pero ahora que estos casos que uno puede pues percibirse de que bueno, ya fueron perseguidos inicialmente con esta causa, ya no se le puede continuar ahora aquí en El Salvador, ¿cómo va a actuar entonces en estos casos la justicia? Y también de que hay casos de que trascendieron, como el caso de Monseñor Romero, que ya es un secreto dicho en calles, ¿verdad? ¿Quiénes son los autores materiales y también intelectuales? Incluso sale la hermana de determinado personaje político salvadoreño dando las razones de manera personal, con nombre y apellido. Bueno, entonces estos casos nosotros ya quisiéramos también que se pudieran judicializar. Ahora bien, quedaron muchos impunes, muchos que no conocimos y personas que ni siquiera los nombres vamos a conocer. Acá cerca queda aquí una placa histórica en el Parque Cuscatlán, ahora que está siendo remodelado, en el que yo recuerdo que existía un mural dedicado a estas víctimas del conflicto, pues extenso totalmente. Todas estas víctimas, seguramente la mayoría no tendrá pues justicia, pero abre un nuevo panorama esto de que es algo necesario para poder resarcir en cierta forma un respeto a la población en estos temas donde se abusó del poder en ese caso. Y el daño que se ha generado a las víctimas. Patricia, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo en que se reabran estos casos, porque recordemos que independientemente de en qué fecha se llevaron a cabo estos actos ilícitos, no dejan de categorizarse como homicidios. Es por eso de que se debe involucrar bastante el factor de la impunidad, tratar de corregir eso, tratar de ir en contra de eso. Porque independiente de las personas que realizaron estos actos, que hoy en día puede ser que tengan poder, recordemos que todos somos iguales ante la ley. Por ende, la aplicabilidad de las leyes debe ser iguales a todos, independiente de qué puesto o qué poder tengan. Tenemos una llamada en este momento. Enfoque Juvenil, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante con su opinión, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Disculpen. Adelante con su opinión. Disculpen, yo quisiera dar mi opinión respecto al tema tan delicado que están tocando. Le escuchamos. Ha habido mucho imparcialidad en cuanto al juiciar. En el caso del Mozote, aquí en Santa Ana, hay sobrevivientes de esa zona. Por televisión se dice una cosa. Lamentamos a algunos jóvenes que nos engañan con la historia que no vieron ellos. Y nosotros que tenemos más de 70 años nos damos cuenta de cosas muy diferentes a lo que por televisión se habla. Antes de que mataran todo el puño de niños y mujeres embarazadas en el Mozote, hubieron trampas de guerra. Y la trampa de guerra fue los 30 soldados que despellejaron en la misma zona. Por televisión no lo hablan. Entonces, después vino la represalia de la Fuerza Armada. Han habido cosas bien tremendas. Otra cuestión, ¿cómo es posible que una persona, si hay que investigar la muerte, en el caso de Monseñor Romero, pero también nosotros como santanecos nos sentimos mal la muerte de don Andrés Bolaño, es miembro del Mariachi de mi tierra de México, que fue tan vil asesinado por el FMLN. Aquí debíamos de poner tanto en una balanza como la otra, el descubrimiento de tantas masacres, de un bando y de otro. Claro. O todos en la cama o todos en el suelo. Así es. Los defensores quisieron que pusieran los de la Fuerza Armada. Los de la Fuerza Armada quisieron que pusieran los defensores. Donde quisieran a tu vida. Así es. Muy bueno. Gracias. Bueno, y para eso es que le abrimos la línea telefónica a ustedes, para que nos digan qué piensan acerca de eso. Recuerde que estos 160 casos no solo son de la guerrilla. Los 160 casos que van a investigar son también de la Fuerza Armada y también de la guerrilla. Son los dos bandos los que van involucrados. Danilo Murgas, ¿cuál es tu opinión acerca de ello? Pues un factor bien determinante que me llama la atención, Wilmer, es el hecho
de que más allá de que el fiscal general haga un anuncio de que está por investigar 160 crímenes ocurridos en el conflicto armado, pues para que esa propuesta se materialice, habría que preguntarle al señor fiscal en un foro como este, pues en primer lugar, si está contemplado dentro de la política criminal que hoy por hoy tiene la Fiscalía General de la República. Personalmente no lo creo. Y en segundo lugar, pues habría que también, dándole el voto de confianza, dotar al fiscal de recursos para llevar a cabo estas investigaciones. Y no solo hace falta hablar de recursos pues de forma general, sino que hace falta pues traer a colación el hecho de que para llevar a un feliz término estas investigaciones está involucrado pues el recurso técnico, científico, del que pueda disponer Fiscalía General de la República para realizar una investigación sobre temas que ocurrieron pues hace un par de años atrás y la problemática que plantea el hecho de tener esta investigación. Asimismo pues haría falta hacer referencia al recurso técnico y al recurso humano del que dispondría la Fiscalía General de la República. No solo hace falta el hecho de asignar a un grupo especial de fiscales, sino que también asimismo darle los recursos económicos, humanos, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces yo considero de que si bien es cierto, el fiscal está dando este tipo de anuncios en televisión, haría falta pues ver lo que pasa en el tema de la judicialización, y no solo de la judicialización, sino de la propia fundamentación del cuadro fáctico y de los elementos probatorios con los que pretende eventualmente hacer valer esos juicios. Y yo creo que esto es bien fundamental, el hecho de, bueno, tú mencionabas el recurso técnico, humano y el probatorio, porque estamos hablando de que ya pasó una gran cantidad de años. ¿Cómo vas al final a probar? Porque solo son testigos los cuales tendrían, digamos, los elementos para poder hacer un caso probatorio. Y entiendo que muchas veces un caso solo por testigos no puede ceder cuando no hay, digámoslo, algún material o pistas para poderlo entender. Hay otro elemento importante que les quiero preguntar acá a mis panelistas. El Salvador generó una violación de derechos humanos cuando en 1993 impulsa la ley de la amnistía. Hay que recordar que ya había una comisión que se tituló Comisión de la Verdad, la cual era conformada por miembros de organismos internacionales de Naciones Unidas y que al final lo que hizo fue investigar los casos de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos o aquellos casos que se dieron durante el conflicto armado, de la guerrilla y también de la parte de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, viene El Salvador y esto incluye a la guerrilla y a la Fuerza Armada, porque esto fue después del conflicto. Se ponen de acuerdo y, correcto, en las negociaciones, se ponen de acuerdo y generan el perdón y el olvido. Y dejan atrás este informe de la locura a la esperanza que había generado la Comisión de la Verdad, a donde generaba a los culpables, y lo que en todo país del mundo que se diga protector de derechos humanos se hace después de un conflicto armado es llevar a los tribunales a aquellos que han generado delitos de lesa humanidad. Greg, ¿no se tendría entonces también que investigar a aquellos que fueron parte de impulsar esta ley que se ha generado inconstitucional ahora, como fue la ley de la amnistía? Recordemos lo que estuvimos hablando hace un par de viernes también acá, sobre un presidente con nombre y apellido, Alfredo Cristiani. En una investigación se le mencionaba que él había mencionado que se destinó fondos de la cartera del Estado propiamente, aquellos fondos que son de exclusivo manejo de casa presidencial, para el lobby político, para las negociaciones se menciona. Pero ¿qué clase de negociaciones? Entonces, aquí podemos mencionar nosotros, a partir de solamente la idea que nos podemos hacer como salvadoreños, que nos dedicamos a ver las noticias propiamente, que estas negociaciones entonces quizás son un ejemplo de esas que se dieron. Te hago una pausa ahí, no olvides lo que estás comentando. Tenemos una llamada en línea para no hacerle mucho esperar. Buenos días, Enfoque Juvenil. Buenos días, encantada de vernos y de escucharlos. Igual nosotros, encantado de escucharla como siempre. Adelante con su opinión, por favor. Óigame, yo quiero decirles a nuestra gente salvadoreña que antes de aprender la historia de Rusia, de Sudamérica, aprendamos nuestra historia, conozcámosla. Porque, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? Que hay calles de asesinos como Domingo
de honor al señor Dawson. ¿Y qué está pasando? Hay gente en la Asamblea Legislativa que participó en esos asesinatos de deshumanidad. ¿Qué dicen de ellos? Hay que aprender la historia. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias a usted y un fuerte abrazo y gracias por siempre estar contactándose con nosotros, que para nosotros es muy importante su opinión. ¿Estabas, Greg? Ok, sí, solo un comentario breve. De hecho, yo escuché a ciertos personajes relacionados a estos grupos militares, de que los militares también tienen derecho a tener a sus figuras y a sus personajes históricos, mencionaba, y así como Domingo Monterrosa fue de un bando, un enemigo, un ícono del mal, para otros fue un personaje que infundía valor, decían, y tiene sus valores, ¿verdad?, entre ellos. Pero es parte también del respeto entre sus creencias y personajes. Mencionaba anteriormente de que hay un presidente, expresidente Alfredo Cristiani, que había declarado para El Faro en una investigación que se estaba desarrollando, que se pinceleó un poco acerca del caso de Tony Saca, la malversación de fondos de la partida secreta, que este presidente invirtió fondos en cantidades que nosotros desconocemos claramente para las negociaciones antes de los acuerdos de paz, y que nosotros podemos hacernos la idea de que estas negociaciones para la ley de amnistía pudieron haber estado también como diálogos previos, para que el siguiente presidente, en 1994, pues desarrollara lo que se había planteado en el 93. Al final es bien importante esto, bueno, porque es histórico. Lastimosamente el tiempo, mire, se nos está acabando y me quedan poquitos minutos. Le voy a dar la palabra a Patricia y luego a Danilo Murga acerca de si realmente debería, ¿cómo se llama? Bueno, ya decimos que si ustedes están de acuerdo, quería seguir este caso, pero debería procesarse a quienes impulsaron la ley de la amnistía. Patricia. Bueno, para mi ver, sí, deberían procesarse, porque en primer lugar, estarían como encubriendo los homicidios o genocidios que ocurrieron en esa época. Danilo Murgas, para cerrar, ¿deberían para ti procesarse a quienes estuvieron en el tema de la ley de la amnistía o que impulsaron la ley de la amnistía? Pues indiscutiblemente que sí, Wilder, pero siempre en esos términos habría que ver qué tipificación busca darle el fiscal general para pues tipificar una conducta como el hecho de una creación de ley, vea, a ver si logra de alguna manera vincular bajo alguna de las teorías del delito, pues que fue como un medio para efectivamente encubrir, vea. La Constitución dice que los diputados se excusan de las decisiones que tomaren dentro del ejercicio de sus funciones. También un detalle que la Constitución del 83 maneja bien. O sea que al final no podría, digámoslo, acusar a nadie por haber impulsado la ley de la amnistía. Va a estar interesante entonces, como dice Danilo, ¿qué tipificación le sí, corresponde? Sería un reto bien importante para el fiscal si logra efectivamente o no. Más allá de que si en juicio o no a los diputados que impulsaron la ley de amnistía, yo creo que tiene un reto bastante grande al impulsar estos 160 casos que hoy he hecho referencia, pero ciertamente hay que darle pues el voto de confianza y hay que apoyar este tipo de esfuerzos, por lo que decía pues la amiga televidente, vea, eso es también vinculado con la garantía de no repetición. Eso es importante, el hecho de que son cosas que ya no se ven. Y bueno, dejamos hasta acá Enfoque Juvenil. Mire, hemos tratado de abordar lo más rápido que pudimos este tema. El tema del agua es bastante largo y bueno, vamos a tratar de darle seguimiento según lo que vaya apareciendo en la agenda nacional a este tema. Y bueno, y traer un especialista también que nos ayude a entender si debería o no debería aperturarse estos casos y por qué también para nivel internacional es tan importante el que haya un enjuiciamiento para poder devolver los derechos humanos que a estas personas se les fueron violados, o quizás no devolverlos, pero por lo menos generar justicia en el país que tanto nos hace falta. Por nuestra parte ha sido todo. En nombre de Ingrid Castellanos y de todo el equipo de Canal 8 le deseamos que pase un feliz día y no olvide tratar de ser feliz y hacer feliz a quienes le rodean. Un fuerte abrazo.